Father, we thank you today. We thank you for Family Fun Night. Padre, te damos gracias por todas las gracias, por la actividad de las dos actividades del día y de noche, por los cumpleaños, por los aniversarios, por las te damos gracias y que pausamos y sabemos y que a medida que celebramos también hay gente en Jamaica tristes y pasando por necesidad. Te ayudamos, te pedimos que los ayudes, les des fuerza. Te oramos que el Espíritu tuyo la iglesia, Señor, que tú bendigas a tu gente. Muéstranos cómo responder y vamos a responder, Señor. A medida que buscamos a tu palabra, habla en nuestros corazones, Señor, y que la piel no tome gloria, sino tú solamente. En todo por nuestro Hijo Jesús, amén. Vamos al Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Vamos a ir más lentos en esta porción porque Tommy, saben, Pastor y Tommy, que llevamos meses hablando del libro de Gálatas, porque este libro que se escribió, una carta que se escribió a la región de Gálatas, esas cartas se enviaban a una iglesia y se llevaban y se leían y se pasaban a la próxima. Y aquí esta carta tiene aplicación a todas las iglesias. Hay muchas preguntas aquí sobre Sarah Hagar, sobre circuncisión, aunque no nos aplica necesariamente acá, pero la porción que viene ahora es muy importante para el cuerpo de Cristo en el día de hoy. Vamos al capítulo 5 de Gálatas y la hora viene en el capítulo 16 al 26. Por lo tanto, les dijo, dejen que el Espíritu Santo consideren, perdón, lo que yo he dicho y hablado de los capítulos 1 al 4, ¿verdad? Por lo tanto, les digo, dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Así no harán lo que su naturaleza pecaminosa desea. Verso 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu desea. Y el Espíritu nos da deseos que son opuestos a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas están constantemente en conflicto. Digan dos fuerzas. Estas dos fuerzas están constantemente en conflicto, de modo que no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Algunas traducciones dicen en guerra. Pero cuando son guiados, verso 18, pero cuando son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley de Moisés. Cuando siguen los deseos de su naturaleza. Vamos a parar ahí, en el 18 paramos. Que el Señor añada bendición a estas palabras. Vamos a hablar de dos fuerzas. Dos fuerzas. Gálatas 5:18. En conclusión, Pablo, ya se acaban las preguntas sobre la ley, circuncisión, la confrontación con Pedro y las inconsistencias y hipocresía. Pablo dice ahora, habla de la seriedad del asunto. Deja que el Espíritu te llegue, que guíe. La guía y la dirección, el mandamiento de caminar en el Espíritu. Recuerden la semana pasada cuando hablamos en Ezequiel, perdón, cuando él habla en Ezequiel 36, 26 a 27, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estas dos fuerzas están peleando por controlar nuestro corazón. Y no estoy hablando del músculo. Estoy hablando del corazón, de donde tú tomas tus decisiones, cómo tú manejas tu vida. El corazón. El Señor hablando, prediciendo el Espíritu Santo, habla el 27 habla, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que sigáis más leyes y que tengáis cuidado de hacer lo que os mando. Mi espíritu, dice él en versículo 27, él profetizando que el Espíritu Santo venía mandado por el Espíritu, por Jesús, perdón. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 21 a 22. Ahora bien, es Dios quien nos fortalece tanto a nosotros como a vosotros en Cristo. Él nos urgió, puso su sello de propiedad sobre nosotros y puso su espíritu en nuestros corazones.
como garantía de lo que ha de venir. Es el corazón. Eso es donde está la guerra, en nuestros corazones. Nos aplica a todos aquí, a todos los que estamos viendo, escuchando, caminando, todos los que creemos en el Señor tienen esta guerra. Todos tenemos esta guerra. De hecho, en Lucas capítulo 6, él habla sobre eso. En el Sermón del Monte, el mejor sermón el que se ha hablado. Lucas. Vamos a hablar de la fruta más tarde. Todos nosotros estamos produciendo algo. Pero las decisiones, por lo que hagamos, nuestra conducta está produciendo algo. Y él dice en el versículo 44, verso 44. La guerra está en nuestros corazones. Estas dos fuerzas. Lucas capítulo 6, versículo 40-43. Vamos a ver ahora. Lucas 6, capítulo 6, perdón. Lucas 6. Versículos 40 al 45 de Lucas, capítulo 6, versículos 40-45. Hay una guerra en nosotros en estos momentos y nos aplica a todos. Vamos a hablar de la guerra que está dentro de ti. Pablo dice en el capítulo antes, en el capítulo 5, donde le dice, estamos libres, pero no usemos esta libertad para satisfacernos a nosotros mismos. El capítulo 5, versículo 13, nos dice, usan su libertad para dar no sírvase a nosotros con humildad y amor. La libertad es hacer lo que debemos hacer. Al principio del pecado, Dios caracterizó al pecado como algo que tenemos que controlar en nuestros corazones. Vamos al capítulo 4 de Génesis. Cuando Caín está obsesionado con Abel, Dios va donde Caín y le habla sobre el pecado. Este es el principio y esto es lo que Dios le dice a Caín. Ya el pecado está suelto. Dios le habla a Caín sobre lo que está en sus corazones. Está en tu puerta buscando controlarte. Hay una pelea en ti ahora, pero debes de dominarla, porque eso nunca se va a ir. El pecado no está en todos nosotros. Tú sabes que está en todos los demás, pero también está en ti. ¿Ok? Y él dice, lo tenemos que controlar. El pecado te quiere controlar, pero tú tienes que controlar al pecado. La palabra en hebreo dice, es como un depredador. Está buscando dónde va a entrar. Caín tuvo esa conversación y de ahí mató a su hermano por ninguna razón. Simplemente porque su regalo fue rechazado, porque el mal en su corazón. Pablo era honesto porque él sabía su corazón, él lo conocía. Pablo no era un hombre perfecto, él era un asesino, él mandó a matar gente. Pero Pablo en Galatas habla de cuando él persiguió a la iglesia, él era un hombre débil, igual que nosotros, pero él fue honesto sobre la pelea que él tenía, que todos nosotros la vamos a tener. Verso 15.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos y hermanas, por eso es que tienes que conectar, tienes que conectarte, tienes que estar al tanto de esa pelea. Tú eres el que determina qué va a hacer, qué vas a hacer. El espíritu te dice una cosa, la carne te dice otra, pero tú escoges al final de cuentas. Tú tienes que escoger. A todos nos toca el verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el 17. Tú sabes que puedes reconocer que el pecado vive en ti. Lo puedes reconocer que vive en nosotros. Esta es la pelea, hermanos y hermanos. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Puedes reconocer y verte en esto en la vida de Pablo. Él dice, estoy peleando esta pelea. Eh, eh, He descubierto el principio de la vida, que cuando quiero hacer algo, siempre hago lo que no debo. Hay un poder, hay una pelea. Hay algunos de ustedes que están peleando para prestar atención porque la carne te dice, vete de aquí. Porque yo sé mi plan, yo sé que está mal, pero como quiera lo voy a hacer. Eso es lo que está en tu mente ahora. Algunos de nosotros quizás tenemos esta pelea. No le va a agradar al Señor, pero ya yo decidí lo que voy a hacer. Hay una pelea para ti, por ti en este momento. Hermanos y hermanas, esta es tu carne versus el espíritu. Y nos pasa a todos. Y está pasando en este momento. Y el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley. Miserable de mí, dice el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, perdón. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y digamos que sí, así que todavía estamos en Romanos capítulo 7. ¿Quién va a lidiar con ese hombre en el espejo? Si tú tomas tiempo y te miras en el espejo, y no hablo de, mírate en tus ojos te va a dar una historia. Y te tomas un tiempo, sin música, sin ruido, nadie, nada, nadie, y te miras en tus ojos, que tus ojos te van a decir tu viaje. Vas a ver tu dolor, tus luchas, te vas a ver a ti. Te vas a ver cuando estabas en tercer grado y pasó aquello, cuando lo que tu mamá te dijo en la cocina hace 40 años. Vas a ver cómo tú ves a Dios en tu historia. Pero requiere que te mantengas tranquilo, que busques, que tomes tiempo para buscarte a ti mismo, para conocerte. Y si tú no te miras en el espejo y te olvidas y los perdonas y le dices a esa persona que te quiero a pesar de todo, a ti mismo, tú te conoces a ti. Tú sabes por qué lo dijiste, tú sabes por qué tú te vistes de cierta forma. Tú sabes, tú te conoces, tú conoces tus motivaciones. Y si tú no te escuchas tus motivos y tú crees que tú estás viviendo para ti, estás llevándote a llevar por la carne. Tú tienes que conocer tus motivos. Mira lo que dice Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Estamos en Romanos 7:25. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que morir diariamente y quizás cada hora, minuto a minuto.
No, yo no vivo, tengo que decirle a mi cuerpo y a mí misma, yo me crucifico a mí misma, yo me crucifiqué con Jesús, no vivo aquí, Cristo vive en mí. Esta vida con esa persona en el espejo la vamos a vivir por medio de fe en Jesucristo que nos ama y que me va a decir cómo actuar. Hay veces que me veo en el espejo y le digo a esa persona no. Me digo a mí mismo no. Hay veces que yo me voy al carro y me miro en el espejo y digo, es para allá. Yo sé lo que tú estás haciendo. Estoy siendo honesto conmigo mismo, sujetándome a la autoridad de Jesús, que guíe sobre mí. Tú le tienes que decir a esa persona en el espejo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, y si tú te miras en el espejo y esa persona en el espejo, tú le tienes que decir a esa persona en el espejo la palabra de Dios. Te toca a ti. Y eso requiere tiempo, intención. Todos estamos cortos de la gloria de Dios. Lo necesitamos a Él en todo momento de nuestra vida para que nos dé el poder. Romanos capítulo 3, 21 dice, pero ahora Dios nos ha mostrado un camino para ser justificados ante Él, sin cumplir los requerimientos de la ley, como fue prometido hace mucho tiempo en los escritos de Moisés y los profetas. 22. Somos justificados ante Dios al poner nuestra fe en Jesucristo, perdón. Y esa es la palabra de Dios. Nada añadiéndose a eso. Somos hechos bien con Dios solo poniendo nuestra fe en Jesucristo. Así es como justificado ante Dios. Y eso le aplica. Esto es válido para todo el que cree sin importar quién sea. Somos justificados ante Dios al poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto es válido para todo el que cree sin importar quién sea. Again, Romanos 3, 22. No importa quién sea, ya fuimos justificados ante Él. Esa es la palabra de Dios. No es complicado. Nunca vamos a tener las cosas bien hechas. Ese no es. Vamos a estar peleando la buena pelea toda la vida. Mientras estemos viviendo. Si viniste y crees que nos convertimos en cristianos para poder superar y tener la victoria. Cuando podemos superar cosas en la vida es simplemente porque tenemos el Espíritu entre nosotros. Para el que no cree no hay Espíritu Santo. Para el que no cree es todo carne. Para el que no cree es todo. Ellos creen y hacen lo que quieren. Para el que no cree no faltan. Ellos no tienen rieles. Ellos hacen lo que quieren, pero para mí sí. Dios es el que me dice en el 23, todos hemos pecado, todos estamos lejos de alcanzar la gloriosa norma de Dios. Sin embargo, Dios en su gracia nos justifica gratuitamente ante Él. Lo hizo a través de Cristo Jesús cuando nos liberó del castigo por nuestros pecados. Porque Dios presentó a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son justificadas ante Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida, derramando su sangre. Este sacrificio demuestra que Dios fue justo al contenerse y no castigar a quienes pecaron en tiempos pasados. Hoy quizás quizás es la primera vez que tú hablas de tu fe sobre Jesús. Y cuando tú confesas que Dios es el Señor, ya Dios te salva. Y empieza la lucha. Ahí empieza la lucha. El 26, pues Él está mirando hacia el futuro, incluyéndolos en lo que haría en este tiempo presente. Dios hizo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y equitativo y justifica a los pecadores ante Él cuando creen en Jesús. Cuando creemos en Jesús, Él nos hace justos.
¿Podemos pues entonces jactarnos de haber hecho algo para ser aceptados por Dios? No, porque nuestra justificación no se basa en obedecer la ley, se basa en la fe. Hermanos, te invito a que cuando aceptamos al Señor, tenemos que dejar que el Espíritu, y estemos conscientes de que hay una guerra constante entre la carne y el Espíritu. Hay unas preguntas. Dice, es importante destacar que tenemos la opción de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no la seguimos, estamos resistiendo la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y el deseo de seguir nuestro propio camino lo entristece. Eso está en la website God Questions, es lo que le está hablando en la pantalla. Estamos resistiendo el Espíritu Santo. Te digo algo que yo hago y mi equipo lo sabe. A veces cuando tengo que tomar decisiones difíciles, yo paro y hago una oración. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿eres tú o soy yo? Porque yo tengo faltas, yo tengo mis prejuicios, mis pensamientos, mis historias, tengo mis propias guerras. Y yo no quiero moverme a medida que yo sé que Dios es el que está detrás de la decisión que yo tenga que tomar. Es una pausa, es reconocer que yo tengo algo que dentro de mí que yo puedo llevar a una decisión mala, porque puede ser que yo sea la carne mía la que me está diciendo que hacer algo y no el Espíritu. Nuestros deseos, cuando nosotros seguimos la carne, entristece al Espíritu Santo. Pecado habitual entristece al Espíritu cuando lo decimos, yo lo voy a hacer, aunque yo sé que está mal. Por eso es que no estamos en paz con Dios, porque estamos adrede desobedeciendo. Y esto no estoy hablando de tu vecino o tu vecina, estamos hablando de la persona en el espejo. Por eso es que tú tienes que conectarte contigo mismo, sé honesto contigo mismo. Chequea a esa persona en el espejo. Esa persona tiene que estar en una cadena y aguantado. Dale una palabra a esa persona en el espejo. El Espíritu nunca nos guía al pecado. Estar en sintonía con la voluntad de Dios, arrepentirnos y confesar nuestros pecados y hacerlo de la oración, el estudio de la palabra de Dios, un hábito nos permitirá reconocer y seguir la guía del Espíritu. Nosotros podemos retornar del pecado porque Él nos liberó, porque hemos profesado la fe en Jesús. Él nos justificó porque creemos en el sacrificio de Jesús. Si ahora pecamos y confesamos nuestro pecado, Él nos limpia de nuevo y seguimos de nuevo y seguimos creciendo. Digamos amén, iglesia. Hagamos un hábito de confesar nuestros pecados, de hábito de comunicarnos con Dios, de oración, de estudiar la palabra y seguir su palabra más cerca. Finalmente, ¿hay alguien a cargo? ¿Quién es? ¿Hay alguien a cargo? ¿Quién es? ¿Eres tú siguiendo tu misma guía o eres tú siguiendo tus pensamientos o confiando en el Señor o siguiendo lo que tú crees que debes de hacer? Jeremías 17 dice, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor: malditos sean los que confían en simples mortales, los que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos en el desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en el páramo desolado, en una tienda salobre e inhabitada. Miserable. Pero benditos sean los que confían en el Señor y han puesto en Él la esperanza y confianza. Son como árboles plantados a la orilla de un río, con raíces que se hunden profundamente en el agua. Tales árboles no se ven afectados por el calor ni por la preocupación por los largos meses de sequía.
En otras palabras, tendrás problemas, pero no te va a preocupar. Sus hojas permanecen verdes y nunca dejan de dar fruto. El corazón humano es lo más engañoso de todo y perverso sin remedio. ¿Quién puede comprender su maldad? Pero escucha el 10. Pero yo, el Señor, escudriño todos los corazones. ¿Cuántos? Todos los corazones. Y examino las intenciones secretas. Doy a cada uno su merecido, según lo que sus acciones merecen. Algunos estamos tan ocupados que Dios nos venga, que paramos de orar por nuestro enemigo. Tienes que orar por nuestro enemigo en acordancia con la palabra. Oras por tu enemigo, pero estoy tan enfocado en la venganza que las intenciones es todo contrario a lo que dice la palabra. Cuando estoy orando por mi enemigo, cuando el Espíritu me indica, tú oras. Jesús lo dice en Lucas capítulo 7. Tú oras por tu enemigo y tú le haces bien al que te odia, porque tú eres diferente, porque tú vives por el Espíritu. 2 escrituras adicionales. Tolian Vision dice: quienes tienen mayor autoconciencia son los que menos juzgan. La hipocresía es fruto del autoengaño. Cuando tú sabes quién es esa persona en el espejo, tú eres más flexible con los demás. Cuando tú te conoces a ti y tus debilidades y tu naturaleza pecaminosa, tú tienes piedad y compasión con tu hermano y hermana. Voy a concluir aquí. La semana pasada hablamos de que no vivimos vivimos con precaución. Hoy quiero hablar de otra metáfora de guiar y la quiero usar. ¿Cuántas aquí sabemos guiar manual, transmisión manual? Mejoren que la de las 9. Los 9 de la mañana no sabían ni nada. Espero que no vean este video. Pero los que no saben, hacían unas cartas para la transmisión manual donde tú, para explicar cómo mover el carro. El otro día guié el carro guié el Tesla de alguien, y en ese carro quizás hay un botón, de hecho, que no tienes que usar el pedal. Si quieres un carro que nadie va a robarse, compra un carro de transmisión manual. Pero lo que conocemos sobre este tipo de vehículo requiere pensar. Nadie guía ese carro sin pensar. Tienes que estar comprometido, tienes que estar envuelto en el proceso. Tú no puedes devolver un texto cuando estás guiando manual, porque en una mano tienes en el guía y la otra en el stick. Tienes que estar conectado. Cuando vamos hoy, vamos automático, sin pensar. Pero nadie va a su casa cuando no hay nadie que vaya a casa guiando un carro automático que no tiene la mente en el proceso. Si tú no tienes cuidado con la tensión y la presión adecuada, puedes quitar el pie del freno y ponerlo en el acelerador. Pero lo tienes que hacer todo sincronizado y tiene que ser la presión adecuada, porque si no, el carro no se mueve. Ser un cristiano es como guiar un carro manual. Tienes que estar pensando, tienes que tener la mente en el proceso. Tú no te metes en el carro automático o manual, y ya sigues. No, tú tienes que pensar lo que estás haciendo, tienes que estar conectado en el proceso. Tienes que estar en el momento.
Tú sabes que si viene una subida, tú tienes que saber cómo lo vas a manejar. Si viene una conversación difícil, tú tienes que pensar cómo lo vas a hacer. No es que no la vayas a tener, es que tienes que tener cuidado cómo la vas a hacer. La vas a pensar, vas a esa conversación de forma intencional pensando cómo lo vas a hacer. Tú a propósito manejas y defines cómo lo vas a manejar. La belleza de la transmisión manual es que tú puedes bajar la velocidad sin tener que tocarle el freno, lo haces con la mano. Ya, porque la transmisión hace el trabajo para ti. Tienes que trabajar. Tienes que estar envuelto en el camino de Jesús. Con Jesús tienes que estar envuelto. El Espíritu es el clutch. Y Él es el que te está guiando. Equivalente al... No te preocupes, lo estoy haciendo contigo. Jesús siempre está con nosotros. Es el embrague, es la palabra en español. Hermanos, ahora que tenemos el Espíritu en nosotros, Él está con nosotros. Él es como el clutch, es como el embrague. Él siempre está ahí con nosotros, ayudándonos a determinar cómo guiar la vida. Oremos, Señor, gracias. No estamos haciendo las cosas sin pensar. Somos cristianos. Sabemos que hay una fuerza del mal llamado Satanás y los demonios que saben muy bien cómo se hace la guerra espiritual. Oramos hoy que sabemos, también sabremos de la guerra interna, que en cada corazón de cada seguidor tuyo hay guerra entre bien y el mal, oposición. Padre, oramos por transparencia, que identificaremos esa persona en el espejo y razonaremos en amor y vamos a amar, a perdonar y a apoyar y guiar para hacer lo correcto, Señor, lo que te honre a ti nada más. En nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden pararse, por favor. Toma la mano de la persona al lado tuyo. Míralo en los ojos y dile, esta semana, nada automático. Esta es misión manual de ahora en adelante. Ve, piensa cada conversación, cada pensamiento, cada acción. Sé más cuidadoso. Déjate guiar por el Espíritu. Padre, te damos gracias hoy. Te damos gracias por tu amor infinito, porque nos corriges y nos pones en bien contigo cuando creemos que tu Hijo murió por nuestros pecados, Señor. Creo que Jesús murió por mis pecados y estamos salvos en el día de hoy, Señor. Gracias. Quizás tú quieres volver al Señor y el Señor te está llamando. Ven de vuelta. Guía, aléjate de los pecados y ven conmigo, te dice el Señor. Vamos a caminar hacia adelante juntos, te dice el Espíritu. Te llama a tu casa el Señor. Padre, te damos gracias y oro porque todas las que Jesús vive en nuestro corazón por medio de la fe, que estemos en la fe, en el amor, y para que conozcamos cuánto el Señor nos ama, y que conozcamos y entendamos que ese amor ni lo conocemos ni lo entendemos a su mayoría, y que nuestro Señor, que hace excedentemente de lo que podamos pedir o nos imaginamos, que a Él sea la gloria por siempre y para siempre, y todos los que le amamos le decimos amén. Dios les bendiga por siempre y para siempre, hermanos. Amén. Buena semana. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido.
Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. Como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendiciones.